El Precámbrico es la más larga de la historia de la Tierra. Comienza cuando esta se forma hace 4.600 millones de años y termina con el comienzo del Neón Fanerozoico, hace aproximadamente 570. Los átomos se crearon poco después del Big Bang, hace 13.800 millones de años. A medida que la materia se fue enfriando, los protones, los neutrones y los electrones empezaron a formar los primeros átomos, los más ligeros: hidrógeno, deuterio, helio y litio. Era zoica, eonazoico eran términos utilizados antes de 1950 para describir la edad de las rocas formadas antes de la aparición de la vida en la secuencia geológica. La palabra azoico se deriva del griego amenos, que significa sin, o son, que significa animal o ser vivo. Se usó por primera vez para significar sin muerte. La época arcaica es una periodización de la historia de la antigua Grecia con la que la historiografía distingue la etapa en la que la Helade salió del periodo anterior y se conformaron los rasgos de la civilización griega que quedara plenamente cristalizada en la posterior época clásica entre los siglos 8 y 6 a.C. Era paleozoica. ¿Qué es la era paleozoica? Se conoce como era paleozoica, era primaria o simplemente paleozoico, a un periodo de escala temporal geológico, es decir, la escala con la que se mide la historia del mundo, inscrita junto al Mesozoico y al Cenozoico, en el eón Fanerozoico, de hace unos 542 millones de años hasta la actualidad. El término paleozoico significa vida antigua, del griego palaio, viejo, y zoe, vida. Nombre que se le asignó a este periodo porque en ese es el que proliferan las formas de vida más antiguas conocidas, seres con conchas o exoesqueletos. Etapas de la era paleozoica: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico. También la era paleozoica tenía una ausencia de capa vegetal sobre la corteza terrestre, pero empezó la vida pluricelular en el agua. Así fue como evolucionó. Era mesozoica. Se conoce como la edad de los reptiles, por ser el grupo de vertebrados dominante en la tierra y los mares. El Mesozoico se extendió entre los 250 y 600 millones de años, y durante ese tiempo tuvieron su apogeo los grandes reptiles conocidos como dinosaurios. Era Cenozoico, también Cenozoico, y antiguamente como era terciaria, es la última división de la escala temporal geológica, dentro de la que componen el eón Fanerozoico, iniciando hace 541 millones de años y culminando en nuestros días presentes, junto a las eras paleozoica y mesozoica. En el periodo cuaternario hace su entrada la humanidad. Es el fruto de un lento proceso de cambios evolutivos. Por otro lado, al Cenozoico representa un reflorecimiento de la vida en una nueva clave, los mamíferos. De ellos surgieron eventualmente la especie humana. La era Cenozoica nos ofrece la explicación de cómo el mundo prehistórico llegó a ser como lo fue al inicio de nuestra civilización. Por tanto, es el contexto del inicio de nuestra historia como especie. El cuneiforme parece imposible. Hay quienes leen cuneiforme para ganarse la vida, y hay algunos que les gusta pensar que es la escritura más difícil del mundo, o la más inconveniente. Sin embargo, si puedes dedicarle 6 años de tu vida y trabajas las 24 horas del día sin hacer pausas de comidas, es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es aprender los idiomas extintos registrados por las tabletas. Luego, miles de signos, muchos de los cuales tienen más de un significado o sonido. Pero los niños lo dominaban sorprendentemente rápido.
Los niños que visitaban el Museo Británico parecen acostumbrarse a la escritura cuneiforme como si fuera algo instintivo, y a menudo consideraban que la tarea en arcilla con estilete puntiagudos era mucho más emocionante que los ejercicios con bolígrafos sobre La papel. escritura es el complemento del lenguaje hablado y el auxiliar más poderoso en la obra de formación y desenvolvimiento histórico. García Ayuso. Antes del año 3000 a.C., en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia, se asentaban poblaciones de campesinos que vivían de su agricultura y ganadería en las tierras tranquilas de Akkad y Sumer. De este modo de vida surgió la necesidad de llevar una contabilidad de las cabezas de ganado y de los productos de la agricultura, estadillo que llevaban a cabo en los templos. Así que en el templo sumerio de Uruk se encontraron las primeras inscripciones hasta ahora conocidas. Nace la escritura. Gijun, caminar o estar de pie. Gu, voy. Du, recipiente, su, mano. Jisiminar, palmera, datilera. Se, cebado. U, día. Ab, vaca. Pu, pozo. A, agua. Cu,